he de pasar un poco a compartirles un poco sobre lo que es IHS Markit para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con la compañía. Nosotros somos una empresa especializada en la ciencia de informática, prácticamente la manipulación de datos, la interpretación de estos datos y el análisis que pueda permitir a las industrias más grandes del mundo poder realizar sus planes estratégicos para encarar problemas del día de hoy, así como problemas del día de mañana. Estas industrias primordialmente están enfocadas en el sector energético, la cual es todavía de momento la más grande del mundo, y obviamente tenemos algunas otras que ya van desarrollando, como ser telecomunicaciones, el área de ingeniería, tecnología, etcétera, etcétera. En este sentido, y muy complementario al área energética, obviamente está el sector automotriz al cual pertenezco. Y referente al sector automotriz, llevamos poco más de 2.000 millones de dólares invertidos a lo largo de esta última década en adquisiciones que puedan complementar los servicios que estamos ofreciendo a la industria automotriz. Donde inicialmente estábamos enfocados en un trabajo primordialmente dedicado a las operaciones de las empresas automotrices, hemos estado expandiendo nuestro portafolio con algunos nombres conocidos para ustedes: Carfax, uno de ellos; Carproof, que ahora es Carfax Canada; Mastermind, Automotive Mastermind, que trabaja en el área de desarrollo de consumidores para el sector de concesionarios, sobre todo en Estados Unidos, pero que poco a poco vamos explayando globalmente. Y algunos de ustedes habrán oído de que estamos en un proceso de adquisición por Standard & Poor's Global, y entonces puede ser de que la próxima ocasión que compartamos con ustedes tengamos un nuevo logo que no es el de IHS Markit. Referente a la cobertura que damos a la industria automotriz, el 100% de las empresas automotrices son clientes nuestras en este momento. Asimismo, de las empresas de vehículos pesados, cabe decir vehículos comerciales, el 95% de los proveedores, quiere decir de aquellas empresas que prácticamente realizan toda la cadena de valor. Estamos con datos o cobertura en más de 90 países a nivel mundial, y tenemos aproximadamente un 95% de cobertura para el parque automotor en más de 70 países, que también es muy importante para el mercado de reposición. Esto lo hacemos gracias al trabajo de poco más de 900 de mis colegas, con quienes tengo el placer de compartir el día a día. Sin más ni más, y ustedes saben, y no he de cambiar ese formato el día de hoy, nos gusta mucho comenzar desde el aspecto macroeconómico y obviamente aterrizar esta perspectiva de economía global sobre la industria automotriz. En este sentido, la lámina que ven ustedes aquí delante suyo representa los centros tecnológicos de desarrollo más críticos para la industria automotriz. En ese sentido, obviamente México es parte de ello. Muy bien conocemos la autonomía que tiene Nissan Mexicana en México, pero también tenemos grandes proveedores que son de capital primordialmente mexicano, como ser el caso de Nemak, el caso de Metalsa, Bocar, entre otros. Y en ese sentido, si vemos cómo va el perfil económico en este momento, está de más decirlo, vivimos un momento de auge económico. Los indicadores macroeconómicos son muy, muy robustos, y esto obedece primordialmente a políticas de gobierno que estaban primordialmente enfocadas en el tema de política monetaria y política fiscal. Política monetaria, los bancos centrales operando, asegurándose de que hubiera liquidez, y política fiscal, inyección de capital al consumidor para poder asegurar de que en estos periodos de cierre que tuvimos en muchos de los países de la región, se pueda mantener con el pan de cada día
a la mayor parte de la gente. En ese sentido, toda esa inyección, y si pensamos primordialmente en el vecino al norte, y discúlpenme porque yo me siento muy a gusto en México, a pesar de ser oriundo de Bolivia, me siento en casa en México y entonces por eso es de que si me ven hablar en esa manera, a pesar de que estoy hoy día técnicamente en Boston, y me refiero a Estados Unidos como a la distancia, es porque, como les comento, me siento y siempre me he sentido muy a gusto en casa en México. Y entonces, en ese sentido, si pensamos un poco sobre lo que pasa al norte de la frontera, podrán ver ustedes de que el crecimiento macroeconómico que tenemos para Estados Unidos está muy próximo al comportamiento que ha tenido China a lo largo de esta última década. Un crecimiento que bordea prácticamente el 6%. Y anticipamos de que parte de ese movimiento se pueda sustentar a lo largo del próximo año, porque no es de que la política fiscal o la política monetaria paró en diciembre del 2021, sino que parte de la política fiscal se continúa gastando al día de hoy. Son poco más de 2 trillones de dólares que se han inyectado solamente en este año. Y tenemos la parte de política monetaria que se va a mantener por lo menos hasta la primera mitad del próximo año. Entonces, con todo eso, podemos visualizar de que Estados Unidos crece un 4,5% para el 2022. ¿Por qué es esto importante? Porque tenemos una relación muy, muy fuerte en el tema macroeconómico con México. Prácticamente el 70% del comportamiento de producción industrial en Estados Unidos se ve reflejado en el comportamiento de la economía mexicana. En ese sentido, sabemos de que toda esta demanda que está aconteciendo el día de hoy en Estados Unidos, obviamente se va a ver reflejada en México, no solamente este año, sino también el año que viene. Ciertamente, y no quiero discutir esto, tenemos retos, sobre todo con incertidumbre política, ya lo había mencionado un poco anteriormente, en dónde va la dirección económica de México. Eso, de cierta manera, es indiscutible. Hay un énfasis enfocado primordialmente a que se pueda tener un control a nivel estatal de los diferentes sectores energéticos, llámese petróleo, llámese litio. Y de cierta manera, eso está causando un cierto grado de resguardo en las inversiones que estamos viendo en México, sumado a la política de prudencia fiscal que ha habido por parte de esta administración, de que obviamente después de este ciclo expansivo que tenemos en Estados Unidos va a frenar de cierta manera el comportamiento macroeconómico de México. Sin embargo, muy importante recalcar, tampoco va a estar muy distante de la tendencia general sobre la cual estaba aterrizando México, que ya venía aconteciendo desde algunos años atrás, donde México prácticamente llegaba y se alineaba un poco a la tendencia de crecimiento de Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido una trayectoria de aproximadamente el 1,9% de crecimiento Producto Interno Bruto a lo largo de esta última década, y México se iba alineando en esa dirección a lo largo de esa temporada. Entonces, sabemos que desde un punto de vista macroeconómico, el perfil es positivo porque nos arrastra el tema de exportaciones, pero todavía tenemos dos retos y estoy seguro lo han debido entender con mucha mayor magnitud el día de ayer, de grandes profesionales que están mucho más capacitados en esta área que lo que yo estoy. Tenemos una frenada por parte del consumidor y obviamente por parte de las inversiones extranjeras que van a limitar un poco el potencial expansivo que pueda tener la economía mexicana a lo largo de los próximos años. Importante poder traspasar el impacto de este auge o este boom económico que estamos viviendo globalmente a un tema muy importante, el tema inflacionario. Y es, yo creo, el reto más grande que tenemos, por lo menos desde un punto de vista macroeconómico, el cómo van a reaccionar los diferentes bancos centrales a este ciclo inflacionario que ha sido generado, no solamente a causa de la inyección de capital que hemos visto,
por parte de políticas monetarias, por parte de políticas fiscales, sino de los mismos mercados financieros. Y entonces, de momento, porque todavía seguimos en época de pandemia, y si bien ya hemos vuelto a una etapa donde estamos normalizando nuestras vidas, vamos a la oficina, estamos subiéndonos a un avión, y ya no nos estamos frenando de la misma manera como lo estábamos haciendo por esta misma temporada a lo largo del 2020, el efecto es de que hay partes del mundo, sobre todo enfocadas al sector de manufactura, y me refiero sobre todo a la región del Asia, donde la propagación de la variante Delta ha generado una cadena de cuarentenas que obviamente están impactando todo el sector de materias primas. ¿Por qué materias primas? Porque no necesariamente estoy hablando del petróleo, pero sí estoy hablando de plásticos, componentes básicos, etcétera, etcétera, que son utilizados para la manufactura de bienes. Y al tener esta situación, sobre todo en el sudeste de Asia, pensando en Vietnam, Malasia, etcétera, etcétera, tenemos una secuela donde no podemos producir de manera normal, y eso de cierta manera también se aplica a la industria automotriz. Entre esa situación, el cierre de fronteras, donde tenemos todavía un grado bastante elevado de cautela por parte de los diferentes gobiernos alrededor del mundo, más la falta de disponibilidad de recursos humanos, estamos viendo de que naturalmente hay un incremento en precios que es bastante sustancial en el entorno global y que probablemente se vaya a extender a lo largo de el 2022. Lo positivo, porque obviamente no podemos enfocarnos solamente en lo negativo. Estamos viendo de que las tasas de desempleo globalmente están comenzando a disminuir. Entonces, si recalcamos un poco el panorama, hay crecimiento económico, aquel consumidor que tiene acceso a trabajo formal, que va a tener acceso a crédito y va a tener el potencial de comprar un carro nuevo, está. Si bien tenemos un poco de viento en contra a través del tema inflacionario. Si proyectamos todo esto, y esta lámina que ustedes ven acá representa prácticamente nuestra expectativa de ventas para el 2021. Esta lámina la fabricamos o la preparamos en diciembre del 2020, y como podrán ver ustedes, la mayor parte de las regiones del mundo tenían un perfil de crecimiento del doble dígito. Por estas fechas el año pasado hablábamos de un 8 a 9% de crecimiento para el mercado automotor mexicano, y ciertamente había motivos para anticipar de que lo que venía por delante iba a ser mucho mejor de lo que habíamos vivido a lo largo del 2020. Sin embargo, podrán ver ustedes, y acá ajustando un poco nuestros pronósticos, y este es nuestro último pronóstico que fue liberado a finales de septiembre, podrán ver ustedes de que prácticamente muchas de estas tasas habían reducido, y en algunos casos incluso estamos entrando en una etapa de contracción relativo a lo que habíamos vivido el año pasado. Esto prácticamente obedece no solamente a olas subsiguientes de coronavirus, que nos impactaron primordialmente a lo largo del primer y segundo trimestre del 2021, pero sobre todo que han sido el resultado del impacto de la falta de semiconductores sobre la industria automotriz y la disponibilidad de producto, que va a ser el tema primordial de la presentación que he de compartir con ustedes el día de hoy. En ese sentido, si comenzamos a hablar un poco sobre el panorama global de cómo vamos a cerrar este año y cómo estaremos cerrando el próximo año, habrá muy poca diferencia entre el crecimiento que vayamos a tener el 2021 relativo al crecimiento que tendremos el 2022, que es muy diferente a lo que nosotros teníamos anticipado a finales del año pasado o incluso algunos meses atrás, donde creíamos de que parte de esta recuperación que se daba el 2021 se iba a acelerar
a lo largo del 2022, porque naturalmente, y como acababa de compartir con ustedes, los indicadores macroeconómicos son sólidos. Y creíamos de que conforme la mayor parte de la población volvía a trabajar de una manera normal, conforme teníamos una normalización o una nueva normalización, por así decirlo, de que todo eso se vería reflejado en ventas, en un incremento de ventas automotrices a lo largo de los próximos años. Sin embargo, queremos reflejar de que el impacto de semiconductores está con nosotros y va a estar con nosotros durante un buen tiempo. No vemos un ciclo de normalización hasta prácticamente el 2023 y en algunos slides más les estaré compartiendo un poco el raciocinio que hemos aplicado a las diferentes perspectivas que tenemos. En este sentido, habíamos comenzado las perspectivas para Estados Unidos, por ejemplo, con un incremento o con una proyección de ventas de aproximadamente 16.3 millones de unidades para este año. Podrán ver ustedes de que en el pronóstico del mes de septiembre ya habíamos reducido esta cifra a 15 millones y medio de unidades y puede ser de que llegue esta cifra a cerrar algo más bajo de lo que ustedes están viendo, porque Estados Unidos, muy similar a México, históricamente tiene un mes de diciembre bastante fuerte en ventas. Y al día de hoy, si no tenemos una cadena de producción que pueda producir o pueda incrementar esos volúmenes, poder atender estas demandas estacionales, obviamente nos van a plantear un reto. Si pueden ver ustedes, nuestra expectativa de ventas para los próximos meses en Estados Unidos es de aproximadamente 1 millón de unidades. Y tendríamos que subir a poco más de 1.4 millones de unidades para poder estar sobre esa base normal, que representa un incremento superior a las 300,000 unidades, que es más que lo que produce una planta normal en el entorno global a lo largo de un año. Entonces, puede ser de que esta cifra quede algo más baja de lo que tenemos aquí proyectado. De momento, creemos que se va a dar prioridad para poder abastecer esa demanda. Esa es la comunicación que tenemos con las terminales automotrices, pero acá el elemento más crítico es de que obviamente la restricción que vivimos el día de hoy es que solamente tenemos 6 a 8 semanas de visibilidad a la disponibilidad de semiconductores y les he de explicar un poco más sobre eso de acá en unas láminas más. No quiero pasar y hablar sobre las ventas en Estados Unidos sin necesariamente tocar el tema en México y yo sé que Armando estará compartiendo mucho más de esto de acá a poco, pero por lo menos desde una perspectiva nuestra y donde habíamos planificado un mercado de 1.070.000, 1.060.000 unidades a finales del año pasado para este 2021, podrán ver ustedes de que esa cifra ha sido revisada a 1.030.000. Y yo diría que con todo eso estamos siendo probablemente un poco optimistas. ¿Optimistas por qué? Porque así como hablábamos de que Estados Unidos está sobre una línea de ventas de 1 millón a 1.100.000 mensualmente a lo largo de los próximos meses por falta de disponibilidad de producto, México tiene una situación similar. México está caminando sobre una línea de 75,000 unidades y bien sabemos de que tenemos el Buen Fin de más las ventas del mes de diciembre, que históricamente representan casi el 25% de todas las ventas anualizadas en México. Y entonces, si no podemos tener mayor disponibilidad de producto y sobre todo estoy pensando de que no habría disponibilidad de producto para el mes de diciembre, porque obviamente sabemos que Estados Unidos va a tener que acaparar todo ese volumen, las probabilidades de que quedemos con un mercado debajo de 1 millón de unidades son bastante elevadas. Y cualquier delineamiento que tengamos para los próximos meses ciertamente va a ser la realidad que vamos a tener para por lo menos los próximos 6 meses del comienzo del 2022. Entonces, son algunos de los indicadores que llevamos en mente y obviamente todo esto atado a que hemos hablado sobre este gran boom, esta gran recuperación que tenemos en la economía global. Sin embargo, y reflejado dentro de nuestros pronósticos, tenemos un impacto muy serio sobre la falta de semiconductores en el entorno global. Tanto así de que nosotros
liberamos un pronóstico en el mes de septiembre que es prácticamente, o que había sacado poco más de 9 millones de unidades de producción desde el mes de octubre del 2021 hasta finales del 2022, a causa del impacto de semiconductores, a causa de esta segunda, o bueno, no era segunda, era primera ola que golpeaba a Tailandia, Vietnam, etcétera, etcétera, que son centros de control de calidad muy importantes para la industria automotriz en el tema de semiconductores, y donde dichos cierres normalmente llevan un proceso de recuperación de 6 a 8 meses, y posteriormente tenemos que buscar un ciclo de estabilización de la cadena de valor, golpeaba de manera muy drástica a la industria automotriz. Y entonces cambiamos un poco el chip, si así me lo permiten mencionar, de tener una perspectiva que está primordialmente enfocada en los indicadores macroeconómicos, a tener que entender la mayor limitante de ventas que vamos a tener durante por lo menos el próximo año y medio, que es la disponibilidad de producto. Y esa disponibilidad de producto, obviamente, dependiendo de cuál vaya a ser el comportamiento de semiconductores en el entorno global. Sin embargo, podrán ver ustedes de que el golpe es bastante robusto. Siempre menciono de que la capacidad normal de una planta en el entorno global es de 250,000 unidades de producción anualizada, y entonces imagínense de que prácticamente hemos tenido un golpe a más de 40 plantas a causa de la falta de semiconductores a lo largo de el 2021, y que eso no ha parado. Eso obviamente se va a extender a lo largo de el 2022. Sin embargo, y acá tenemos que hablar un poco sobre los parámetros sobre los cuales estamos trabajando. Si pensamos un poco sobre el golpe que hemos tenido a lo largo, o esta revisión que hemos tenido a lo largo del mes de septiembre, a comienzos del 2021, la cancelación semanal de productos a causa de semiconductores bordeaba aproximadamente 100,000 unidades semanalmente. La cancelación de semiconductores a lo largo del mes de septiembre de manera semanal era de aproximadamente 350,000 unidades. Y entonces, con esta situación que teníamos en Indonesia, en Vietnam, en Tailandia, en Malasia, etcétera, 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 tenemos un perfil a que la situación podría recrudecerse un poco más. En ese entorno tenemos que trabajar un poco, sobre todo inclinándonos a escenarios pesimistas que podrían representar un poco la aceleración de esas cancelaciones semanales, que quiere decir de que la industria automotriz, y pensando de que nuestra base normal es de 90 millones de unidades bajo condiciones normales, y donde estaríamos cancelando aproximadamente 300,000 unidades de manera semanal, lo cual se transfiere aproximadamente 1.2 millones de unidades en términos anualizados de repente, en términos mensuales. Si hacemos esa cifra de manera anualizada, estamos hablando de que habría que sacar aproximadamente 14 millones de unidades del tema de producción, con lo cual nos da un parámetro de que la capacidad de producción al día de hoy es aproximadamente un 20% por debajo de dónde está la demanda en este ciclo de recuperación que vivimos en un entorno global. Muy importante, obviamente, resaltar y pensar un poco sobre las bases de manufactura que son más primordiales para el mercado mexicano. En ese sentido, obviamente, Norteamérica es crítico. Más de la mitad de las ventas de los vehículos vendidos en México provienen ya sean de México, de Estados Unidos o el Canadá, y así también tenemos un volumen importante que entran de Japón, Corea, como el resto del mundo. En ese sentido, anticipar de que la proyección para el próximo año todavía es muy conservadora. Quiero mencionarles de que en un año normal, la manufactura de vehículos en Norteamérica estaría bordeando 16 millones y medio, 17 millones de unidades. Con lo cual pueden ver ustedes de que la proyección para el 2022, incluso en el caso optimista, está muy por debajo de lo que debería ser un ciclo normal de producción. Si reflejamos un poco el impacto que hemos tenido
en esta disponibilidad de producto para el 2022, a causa de este Great Reset del cual estamos hablando, por esta limitación no solamente de semiconductores que inicialmente había sido realizado por falta de visión en entender la cadena de valor, sino también por estas secuelas de COVID que estamos teniendo en el sudeste de África. Solamente en Norteamérica hemos sacado aproximadamente 2 millones de unidades de producción el año que viene. Quiere decir de que hemos sacado prácticamente 2 años seguidos, más o menos, de producción, o perdón, de ventas del mercado mexicano. Si lo ponemos en términos de cifras que sí podemos entender en este momento. En fin, ya sobre lo llovido, llorado, y qué es lo que podemos visualizar para esta próxima temporada. Sabemos de que comenzamos ya con un poco de mayor disponibilidad de producto a lo largo de este trimestre. Hay una planta de Bosch que está entrando en operación. Sin embargo, estamos con el mismo síntoma para aquellos de ustedes que tuvieron oportunidad de visitar Estados Unidos en marzo y abril del año pasado. No había disponibilidad de papel higiénico en las tiendas, en los supermercados, etcétera, etcétera. Y lo mismo está aconteciendo con el tema de semiconductores dentro de la industria automotriz. Al día de hoy, si pensamos sobre todos los requisitos, las órdenes de compras que acaba de someter la industria automotriz al sector de semiconductores, bordea aproximadamente 125 millones de unidades. Muy por encima de aquellas 90 millones de unidades que les había mencionado. ¿Por qué? Porque obviamente hay un deseo de poder abastecerse de la manera más rápida posible semiconductores para poder atender esta demanda. La realidad es, tenemos una sola planta que entra en operación en este momento y sabemos de que Taiwan Semiconductor, que es uno de los proveedores más grandes, nos va a poner a disposición entre un 6 a un 8% a lo largo del 2022 y posteriormente a eso veremos de que Intel también va a poder proveer un poco más de semiconductores, con lo cual entendemos claramente de que esta crisis se extiende y no vemos un ciclo de normalización hasta finales del próximo año, comienzos de el 2023. ¿Por qué es tan importante Taiwan Semiconductor? Si ustedes se ponen a pensar y dicen, pero yo he hablado con la empresa que a mí me vende productos, llámese Chevrolet, llámese Nissan, llámese Volkswagen, y ellos me dicen de que no reciben productos de Taiwan Semiconductor. Y eso es cierto, sin duda. Estos son los proveedores de primera línea que proveen semiconductores a la industria automotriz. De todas estas empresas, podrán ver ustedes, aquellas en blanco, son las únicas que producen sus semiconductores de manera interna, dentro de la casa. El resto de ellas, de alguna manera u otra, hicieron un outsourcing de proveeduría a Taiwan Semiconductor, con lo cual más del 70% de todos los semiconductores que tenemos dentro de la industria tienen origen en Taiwan Semiconductor. Y es ese el gran limitante que tenemos, porque sabemos de que Bosch obviamente aumenta un poco su disponibilidad de producto el año que viene. Intel lo hará hacia finales del 2022, pero el resto está limitado a esa cifra que ya les mencionaba, solamente un 6 a 8% incremental de disponibilidad de producto para el año que viene. ¿Por qué tenemos esta limitante? Ustedes dirán, pero bueno, la industria automotriz es grande, o sea, me estás hablando de que se producen 80 millones de unidades globalmente y no pueden acomodar más semiconductores. No podemos acomodarlos. Y el motivo primordial es porque a lo largo de esta última década, el 90% de las inversiones de Taiwan Semiconductor han sido enfocadas a semiconductores que tienen entre 7 a 3 nanomilímetros de profundidad. Quiere decir, son aquellos semiconductores que estaban enfocados a tecnología digital. Estamos hablando de celulares, estamos hablando de iPads, estamos hablando de laptops. No estaban dirigidas esas inversiones a aquellos semiconductores que pertenecen a la industria automotriz. La industria automotriz lleva una trayectoria de
prácticamente evolución sobre su tecnología, una evolución sobre el motor a combustión interna, no necesariamente una revolución. La revolución está a punto de llegar con los carros eléctricos de acá a poco. Y entonces es por eso de que tenemos una gran limitante, porque la mayor parte de los semiconductores que estamos utilizando dentro de la industria automotriz son semiconductores antiguos que no muchos pueden producir, y es ahí donde llega este cuello de botella, donde hay que realizar inversiones significativas y donde estas empresas están un poco renuentes a hacerlo, porque obviamente estamos en un proceso de transformación hacia el carro eléctrico, con lo cual poder producir estos semiconductores para una tecnología que tiene un ciclo de manufactura algo limitado es una propuesta riesgosa para muchas de estas empresas. Ese es el cuello de botella más grande que tenemos para la región. En ese sentido, permítanme hablar un poco sobre el impacto, y no voy a pasar mucho más sobre esta lámina. Ya hemos hablado sobre la proyección que tenemos para el 2022, pero sí hablar de que entramos en un ciclo de normalización de producción para el 2023-2024, con lo cual mi deseo de comunicarles de que estén preparados para trabajar con los inventarios limitados como están al día de hoy, sin mayor disponibilidad de producto. Quizás están un poco más enfocados en el showroom sobre vehículos usados, porque aquellos carros nuevos no llegan, o aquella disponibilidad de inventario de carros nuevos no llega hasta el 2023. Sobre todo eso, como si eso no fuera suficiente, hay que tomar en cuenta que los márgenes de la industria, quiere decir el tema de precios, van a estar muy limitados a lo largo de los próximos años. Porque si pensamos en lo que va a pasar dentro de nuestra región, dentro de la región de Norteamérica, desde un punto de vista de manufactura, anticipamos de que hayan poco más de 200 productos nuevos que van a ser carros eléctricos. Y entonces todo esto requiere inversión, requiere atención por parte de la industria automotriz, y eso no permite mucho margen de operación referente a productos existentes. Suma a eso el tema de que cuando comenzamos este año teníamos una política de emisiones en Estados Unidos que hablaba un poco sobre un incremento mínimo a las emisiones de vehículos o a la mejora de emisiones de vehículos en el parque automotor. Sin embargo, sabemos de que ha de haber una revisión a algunos de estos ciclos a causa de la administración Biden, que ya está formulando nuevos objetivos para el periodo 2024-2026, y sabemos de que hay un nuevo ciclo de elecciones en Estados Unidos que pueda resultar en un nuevo partido entrando el 2025 que pueda revisar nuevamente estas políticas o estas regulaciones de emisiones para el tema normativo de Estados Unidos, que obviamente genera un cierto grado de incertidumbre. ¿Y por qué es esto relevante? Porque la secuela de que tengamos una política de electrificación o un deseo de poder electrificar en Estados Unidos al día de hoy es el detonante para que prácticamente todas las armadoras del mundo hayan anunciado un ciclo bastante agresivo de electrificación a lo largo de estos últimos 5 meses. Hasta diciembre del año pasado, solamente aquellas empresas que estaban enfocadas, sobre todo en China y en Europa, donde ya sabíamos que había un ciclo regulatorio bastante agresivo, estaban preocupadas sobre un ciclo de inversión de vehículos eléctricos. No así siendo el caso de Toyota y Honda, donde, por ejemplo, 25% de las ventas de Toyota eran distribuidas entre China y Estados Unidos. Llegando el presidente Biden, el 20 de enero de este año, sabemos de que se incorpora Estados Unidos a este ciclo y donde prácticamente no hay una empresa automotriz que no venda más del 50% de sus ventas en algunas de las otras regiones del mundo que prácticamente están reguladas de manera seria en el tema de emisiones o vayan a estar reguladas de manera seria en el tema de emisiones, con lo cual estamos viendo esta detonante o estos anuncios que han habido desde comienzos de este año para un proceso o un ciclo de electrificación que va a estar aconteciendo a lo largo de este periodo. Esto tiene que acontecer en una industria donde la mayor parte de los players
de las empresas que conocemos va a tener un porcentaje de crecimiento muy limitado en este ciclo. Y también importante recalcar con márgenes algo delgados, muy diferentes a lo que vemos, por ejemplo, en la industria tecnológica, con márgenes de prácticamente 4 al 6%. Con lo cual, hablar de todo este ciclo de inversiones que vamos a estar viendo, de 400,000 millones de dólares en electrificación, solamente por parte de las empresas automotrices de aquí al 2030, va a tener que sopesar sobre el tema de márgenes, va a tener que sopesar sobre el tema de costo del producto, etcétera, etcétera. Lo cual les va a permitir menos maniobrabilidad a lo largo de estos próximos años. Complementario a eso, obviamente vamos a ver una disminución de la cantidad de plataformas que existen en producción en este momento por prácticamente todas las empresas automotrices. El resultado de esto va a ser de que prácticamente, por un lado o por el otro, nos vamos a ver involucrados en una situación donde sí vamos a tener que tener un showroom que eventualmente va a ser mayormente electrificado. Donde podamos decir en este momento, pero es que no, yo no veo cómo vendo un carro eléctrico. La economía de escala global está yendo en esa dirección y obviamente llegará un momento en el cual aquellos mercados a combustión interna no serán suficientes para poder mantener esa demanda o ese volumen de vehículos y gradualmente se va a ir transicionando a estas nuevas plataformas eléctricas. Ya lo estamos viendo desde un punto de vista de manufactura en Estados Unidos. Podrán ver ustedes de que este va a ser el año pico en cuanto a producción de vehículos a combustión interna y que de aquí en adelante, si bien vamos a ver un ciclo de normalización en el tema de producción, la tendencia va a ser que vehículos a combustión interna van a ir disminuyendo a lo largo de estos próximos años. No hay empresa alguna que no vaya a incrementar sus cifras de vehículos eléctricos a lo largo de estos próximos años. Sí estamos comenzando un poco más en este momento con aquellas terminales que son primordialmente marcas de lujo, donde hay un poco más de margen para poder jugar en este sentido, pero obviamente van a haber otras marcas que van a estar entrando en esta línea a lo largo de los próximos meses. Con lo cual, es un reto más para la industria automotriz, solamente para darles una idea. De momento, la industria automotriz está acostumbrada a producir aproximadamente 90,000 unidades para cualquier modelo que producen al día de hoy. Sin embargo, cuando estén produciendo carros eléctricos, van a producir volúmenes de 30,000 unidades y es a eso a lo que nos referimos sobre una limitación de los márgenes que tienen los carros eléctricos y que podría estar frenando un poco esta situación de flexibilidad que podrían tener las armadoras a lo largo de los próximos años. Si ustedes nos preguntan, bueno, ¿lo han pensado o no referente a el impacto de ventas de vehículos electrificados en México? Ciertamente lo hemos hecho. Y si bien al día de hoy la venta de carros eléctricos, que es la línea verde que ustedes ven acá presente, es muy limitada, es menos de el 1%, hemos visto un incremento de manera sustancial en carros híbridos y esto obedece primordialmente a la normatividad que tenemos en México, NOM 185, que favorece una restricción en el tema de emisiones dentro de las áreas metropolitanas, sobre todo pensando en Ciudad de México y el limitante a poder entrar a la Ciudad de México que está resultando en un incremento de las ventas de carros híbridos a lo largo de los próximos años. Ya vendemos casi un 5%, creemos que a lo largo de los próximos 2 o 3 años vamos a duplicar las ventas de carros híbridos dentro de México, y que esta cifra va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo porque es el conducto más fácil para poder mejorar las emisiones de vehículos sin tener que perjudicar mucho al consumidor. Y obviamente lo menciono porque esto requiere un ciclo un poco diferente en la parte del departamento de servicio porque hay un desgaste superior en el tema de frenos cuando pensamos referente a carros híbridos. Pero
parte de la charla que hemos tenido estaba muy enfocada al desarrollo de vehículos eléctricos. Y la mayor parte del crecimiento de vehículos eléctricos que va a acontecer en México a lo largo de los próximos 5 a 10 años comienza en el mercado premium. Y veremos cómo las marcas premium, Mercedes, BMW, Audi, van a estar casi totalmente electrificadas hasta finales de esta década. ¿Por qué? Porque no tienen la economía de escala global como para poder justificar motores a combustión interna. Y entonces es ese el primer paso que vamos a estar viendo en cuanto a la revolución de vehículos eléctricos que va a estar llegando a México. Un tema muy importante también es aquellos vehículos que tienen una capacidad regenerativa para aquella batería, porque estamos hablando de vehículos eléctricos que se enchufan en algún momento a la pared, pero hay aquellos que vienen ya con un motor que puede cargar o regenerar la batería, como es el caso de ePower. Y obviamente no podemos hablar de México sin tener que hablar de los vehículos con regeneración, porque obviamente Nissan es el player más grande que tenemos en México y anticipamos, ellos ya lo han indicado de que el próximo año comienzan con los primeros modelos de ePower, pero anticipamos de que comiencen a entrar vehículos de gama de consumo masivo a partir del 2026 y donde prácticamente el 75% del showroom de Nissan sea con tecnología regenerativa a lo largo de los próximos 10 años. Con eso, yo quiero agradecer mucho su atención, su tiempo, abrir el piso a cualquier pregunta, duda que pudieran tener y nuevamente agradecerles por esta oportunidad. Me siento muy honrado de poder compartir con ustedes nuevamente. Dios mediante, espero poderlo hacer en persona muy pronto, se los extraña. Dios los guíe, Dios los cuide a lo largo de este ciclo. Y nuevamente, licenciado Prieto e ingeniero Rosales, muchas gracias por esta invitación.